Bienvenidos a Opinionated en I24 News en inglés, el programa que desafía el consenso, analiza eventos globales y recoge opiniones de nuestros invitados. Para ustedes, nuestra audiencia debutante, soy Benjamín Anthony, director general del Instituto Miriam. La breve y apresurada visita del primer ministro Netanyahu a Washington, D.C. durará solo 32 horas. Su visita ocurre mientras siguen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y hay un gran despliegue militar estadounidense. Y mi primer invitado es una persona con un nivel de experiencia poco común cuando se trata de comprender las capacidades militares de Estados Unidos, ya que se desempeñó como comandante de las fuerzas británicas en Afganistán. Y con eso es un placer para mí dar la bienvenida al coronel Ricardo Kemp, quien me acompaña aquí en el estudio. Coronel Kemp, bienvenido. Es un gran placer estar contigo, Benjamín. Gracias por acompañarme. Entremos en el tema. Se comenta mucho sobre la diferencia en la postura de negociación de Irán, que está dispuesto a hablar principalmente del enriquecimiento. Israel quisiera que Estados Unidos exija el fin del programa nuclear y restrinja severamente los misiles balísticos. Y también el fin del programa de apoderados, con el que todos hemos lidiado en Israel desde el 7 de octubre y antes. ¿Cómo crees que vamos a cerrar esa brecha y cómo es que el aumento militar ayuda a cerrar esa brecha si es que lo hace? Bueno, creo que antes que nada el aumento militar es un componente esencial para realmente obtener algo de los iraníes. Una presencia militar activa y masiva en la región, dirigida claramente. Irán debe hacer que reflexionen, al menos sobre aceptar algún tipo de concesiones, y creo que el presidente Trump querrá asegurar concesiones significativas. No tendrá esta fuerza militar aquí solo para irse con unos premios menores. Buscará algo importante. Probablemente incluyen temas de enriquecimiento y otros que interesan mucho a Israel, que como dices es todo el asunto del desarme nuclear, de los misiles balísticos, etcétera, y terminar su apoyo a los grupos aliados en la región. Estoy seguro de que Trump pensará igual. No veo mucha diferencia entre Israel y Estados Unidos en esto. Pero sí creo que si Irán es lo suficientemente inteligente como para ofrecerle algo grande a Trump, entonces él podría aceptar eso y retirarse podría hacerlo. ¿Qué podrían ofrecer los iraníes a Trump para que se contenga sin que lo acusen de ser como Barack Obama? Barack Obama declaró una línea roja, pero fue cruzada de inmediato. No hubo consecuencias para Siria al mover armas químicas. Entonces, ¿qué ofrecería Irán? Debe terminar el proyecto nuclear, restringir severamente los misiles balísticos y cesar el apoyo a grupos aliados en la región. Si no están dispuestos a hacer al menos 2 o 3 o las 3 cosas, no creo que él se retire. No creo que lo ofrezcan y si lo hacen creo que estoy seguro. El primer ministro Netanyahu le recuerda esto a Trump si es necesario sobre cualquier oferta de Irán. No puedes tomar su palabra, absolutamente no puedes tomar lo que digan como algo que vayan a hacer porque no lo harán. Déjame preguntarte algo. Con tu experiencia, danos un panorama. Israel se enfocó en detener el programa nuclear de Irán por razones comprensibles. Creo que se comprende menos el gran daño que buscaba causar el arsenal de Irán. El arsenal de misiles balísticos amenaza a Israel y a la región. ¿Por qué Israel ahora se opone tan firmemente al programa de misiles balísticos? ¿Por qué este tema es tan prioritario últimamente? Sí, yo estuve aquí, como tú, durante la guerra de 12 días y ambos vimos el daño de los misiles balísticos de Irán. Creo que como 29 pasaron, es una proporción pequeña, ya que la mayoría fueron derribados antes de salir del espacio aéreo iraní. Pero, sabes, hubo bastantes muertes como resultado de eso y pudieron haber sido más, fácilmente pudieron haber sido más. Y, por supuesto, Israel no está dispuesto a tolerar ese tipo de cosas. Está muy claro que deben terminar, que preferiblemente deben terminar con un régimen que amenaza a Israel y quiere su destrucción. Si no pueden acabar con ese régimen, al menos deben eliminar sus programas de misiles balísticos y nucleares. Déjame preguntarte otra cosa. Siempre lo pensé. La obediencia y la celebración en torno a la normalización están un poco exageradas por varias razones. Estamos viendo si la normalización ocurre o está por ocurrir.
Estamos viendo problemas en la región. Estamos viendo problemas porque Qatar, Turquía, que antes realizaba ejercicios militares conjuntos con Israel de manera regular y a menudo con los sauditas, donde se decía que la normalización ya venía en camino. Hacen lobby, no sorprenden los cataríes, pero Turquía, Arabia Saudita y Egipto, con quien hay tratado de paz, presionan a Donald Trump para evitar acciones contra el régimen. ¿Cómo confiar en estas personas y qué motiva sus decisiones? Debes analizar Turquía y Qatar por separado. Hasta cierto punto, porque son fuertes partidarios de la hermandad musulmana, son fuertes partidarios de Hamas y quieren que se le haga daño a Israel. Incluí a Turquía porque ejemplifica mi preocupación, solo para aclarar. Antes teníamos una alianza fuerte con ellos y ahora son un enemigo abierto, tal como lo dijiste. Creo que una alianza podría volver con otro liderazgo en Turquía, pero dejemos eso de lado. Pero creo que los otros países, Arabia Saudita y Egipto en particular, dicen que podrían, ya sabes, los países árabes suelen decir una cosa pero significar otra, y dicen algo públicamente y otra cosa por debajo de la mesa. Me sorprendería mucho si Arabia Saudita y Egipto no quieren la caída del régimen en Teherán. Estoy bastante seguro de que sí quieren, pero lo dicen solo para el público y no realmente. Estoy seguro de que le envían mensajes distintos sobre esto a Trump y la Casa Blanca. En el viejo país, Gran Bretaña, donde crecí y que defendiste con orgullo y heroísmo, parece que ha perdido la voluntad de defender su cultura y que se está inclinando ante ello. Muchos llaman inmigración, pero yo lo veo como islamización, no solo en Gran Bretaña, sino en toda Europa, siendo Gran Bretaña un ejemplo. ¿Cuál será su destino en 10 o 20 años? El personal de servicio como tú, que se desplegó tan valientemente en el extranjero para proteger los intereses británicos, ¿está satisfecho con lo que ve cuando regresa a casa? No puedo hablar por los militares en general, pero lo que sí puedo decir es que los soldados británicos que lucharon en Afganistán lucharon contra los talibanes y otros extremistas islámicos. Había más musulmanes británicos luchando con los talibanes contra los británicos que musulmanes en el ejército británico en ese periodo. Eso creo que es un indicio del estado de las cosas. Las cosas van a empeorar, las cosas han estado empeorando, poniéndose mal durante muchos, muchos años y solo van a empeorar. Ningún gobierno actual ni futuro del Reino Unido tiene el valor para detenerlo. Si buscan evitar la islamización del Reino Unido con medidas contundentes, eso les causará grandes problemas. No quieren problemas, piensan a 4 años adelante, van a patear el problema para que lo resuelva alguien más. Creo que eso probablemente terminará en una guerra civil en Gran Bretaña, una verdadera guerra civil indígena. No hablo de la guerra civil estadounidense. No. Me refiero a algo como Irlanda del Norte, pero mucho más intenso. Tienes a indígenas británicos, inmigrantes y el gobierno británico, todos en 3 bandos distintos, enfrentándose entre sí. Y me sorprendería mucho si eso no sucede, porque no hay ninguna posibilidad de que el gobierno, cualquier gobierno hoy en día, detenga que esto ocurra. El gran problema de los británicos es que no tienen opción política. No vivimos en una democracia. Votes por quien votes, obtienes las mismas políticas. Y eso también aplica a la inmigración y a la manera en que se permite que la población islámica crezca. Y no solo crezca en número, sino también en dominio. Y cada vez son más atrevidos. Ahora en el Parlamento, desde las últimas elecciones, hay algo así como 6 diputados islamistas, miembros del Parlamento que fueron elegidos con una plataforma de Gaza en una elección británica. Veremos más de eso en la próxima elección. Déjame hacerte solo una última pregunta que se desprende de tu respuesta. Ahí Keir Starmer logró muy acosado. Me alegra que esté acosado para dejar clara mi postura, pero Keir Starmer parece ser la encarnación de un político y un no líder. El hecho de que haya logrado encontrar la manera de reconocer una aparición fantasma inexistente, el Estado palestino. ¿Eso resume lo que describes? Eso lo dice todo. Reconocer al Estado de Palestina, que no existe, no tuvo relación con la política exterior ni con Palestina. Todo tiene que ver con apaciguar a sus seguidores del Partido Laborista, que son una combinación de personas islámicas que apoyan su propia religión islámica o de la extrema izquierda.
Y la combinación de lo que se llama la Alianza Rojo-Verde en Gran Bretaña llevó a eso. De eso se trata todo, es solo apaciguamiento, no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí, nada. Coronel Ricardo Kemp, es un privilegio tenerlo. Muchas gracias por su presencia. Mi próxima invitada es una reconocida académica en la Universidad Reichmann de Herzliya, directora del Programa Internacional de Gobierno. Pero aparte de sus logros académicos, la profesora Daphna Richmond-Barak ahora está dando la voz de alarma sobre lo que ella denomina un boicot académico silencioso. No solo de académicos israelíes, que ya sería grave, sino también de judíos, para hablar de su experiencia con ese fenómeno insidioso. Me alegra dar la bienvenida a la profesora Daphna Richmond-Barak al estudio. Gracias por acompañarme. Gracias por invitarme a tu nuevo programa. Así que quiero empezar directamente con el tema. Has dicho que hay un boicot académico silencioso que está ocurriendo contra académicos israelíes y académicos judíos. Se basa en 4 pilares: intimidación, exclusión, cancelación y aislamiento. Fuiste víctima de uno de esos boicots hace poco, en una conferencia de la OTAN en la que ibas a hablar en tu área de especialidad, específicamente sobre la guerra urbana para beneficio de los participantes de la OTAN. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Sí, el efecto de este boicot académico es excluir a estudiantes y académicos judíos e israelíes de una vida académica saludable, ¿verdad? Eso fue lo que me pasó recientemente. Había sido invitada a participar y hablar en un evento de la OTAN sobre entornos especiales, incluyendo la guerra urbana, y yo iba a hablar específicamente sobre la guerra subterránea. Esto se había estado planeando durante un año. Muchos correos de ida y vuelta, típico al organizar el evento. Finalmente enviaron el horario a todos los participantes con mi nombre y afiliación, todo listo. Y luego recibo un correo electrónico diciéndome que lamentablemente no podré participar en esta reunión debido a mi participación. Básicamente hay un miembro de la OTAN que se opone a mi participación. Soy persona non grata y por lo tanto no podré asistir. Así que ese es un ejemplo de cómo una académica yo no lo soy. Incluso una funcionaria de las Fuerzas de Defensa de Israel o del gobierno israelí está siendo excluida de los círculos de la OTAN ahora y en el futuro. Mencionaste cómo están retrasando la destrucción de una carrera académica exitosa. Los académicos requieren tiempo para pensar, investigar y publicar, por eso se les paga. Existe un conocido axioma académico: publica o perece, por lo que si se impide a los académicos asistir a una conferencia con excusas, ya sea que de repente no haya gastos que puedan pagar, o podría ser una idea condescendiente como que es demasiado peligroso para que asistas a la conferencia, lo hacen por tu propio bien. Al impedirlo, provocan la desaparición total de la carrera de un académico. ¿No lo hacen ya? La academia depende de la visibilidad. Cuando te cancelan así, no solo pierdes una oportunidad, eso no va a pasar. Pero ¿qué sí ocurrirá? Esto provoca menos citas y exposición. Las colaboraciones futuras no se van a materializar, esa publicación con esos colegas no va a estar en proceso. Cuando pierdes visibilidad, básicamente empiezas a reducirte, ¿verdad? Y al hacerlo sientes los efectos mucho después. Y cuando esto sucede a gran escala y se acumula, creo que parte del problema con este boicot silencioso es que no es formal, es parte de la idea, ¿verdad? Es informal. Además, las condiciones se vuelven tan desagradables que eventualmente las personas se retiran, ¿verdad? No solicitan esas becas, no se inscriben a esas conferencias por miedo a ser rechazadas. Las estudiantes no asisten a las clases, ¿verdad? Porque saben que no podrán expresar sus opiniones. Y eso es realmente lo que reduce la academia, donde ya no puedes estar en ese escenario global aislada. Sobre la reducción de la academia, el primer ministro Netanyahu hizo una declaración importante que luego relató, pero hizo una declaración sobre su deseo de ver a Israel convertirse en una Esparta, una nación espartana, casi una nación aislada, muy, muy fuerte. Eso no funciona en el ámbito académico por las colaboraciones que mencionas. Ahora quiero preguntar, creo que la gente podría entender si los académicos israelíes no estuvieran de acuerdo con eso, pero si los académicos israelíes estuvieran siendo boicoteados. Pero dices que basta con ser judío a los ojos del juez y serás boicoteado. Tu carrera académica será limitada. ¿Es correcto? Correcto. Hace unos meses hubo una conferencia interesante en la Universidad Rahman sobre antisemitismo en universidades francesas.
En esta delegación vinieron varios académicos muy valientes y todos informaron. Ninguno era israelí. Todos ellos contaron historias sobre cómo tienen guardias frente a sus salones de clase. Ni siquiera enseñan nada relacionado con Israel. No hay nada específico sobre lo que hacen o quiénes son, aparte del hecho de que son judíos. Y esto básicamente los pone en riesgo. Y sus estudiantes también están enfrentando este ambiente realmente desagradable en el que ¿quién quiere entrar a una clase cuando hay un guardia en la puerta? Todos contaron muchos incidentes vividos. Por eso vinieron a Israel a compartir su historia. Esto también les ocurre a los académicos judíos en Estados Unidos. El año pasado estuve en la conferencia de la Asociación de Estudios Internacionales en Chicago y muchos académicos judíos apenas recordaban su identidad antes del 7 de octubre. De pronto, el campus estaba lleno de carteles con su nombre y foto que decían "se busca", y ya no pueden tener una carrera académica saludable, productiva y visible. Así que pasemos a otro tema. Quiero decir, básicamente te desinvitaron de esa conferencia de la OTAN donde ibas a hablar sobre tu experiencia. Tú hablas regularmente sobre la guerra de túneles, por ejemplo, la guerra urbana. Eres un experto reconocido en el tema y no has podido ir a hablar de ello, como mencionas. ¿El gobierno israelí está ayudando? Mira, el gobierno israelí no ayuda. Solo quería decir eso, no lo creo. La manera en que la academia o Israel son percibidos en el escenario internacional es una de las principales prioridades de este gobierno. Así que no creo que esto ni siquiera esté en su radar. Y creo que cuando lo enfrentamos, primero que nada, tenemos que hablar entre nosotras, las académicas, tenemos que compartir nuestras historias. Esa también es parte de la razón por la que estoy aquí hoy. Debemos hacerlo sin vergüenza, siendo fuertes y orgullosas de nosotras mismas. Y también tenemos que manejarlo por nosotras mismas, absolutamente solas. ¿Dirías que esto es peor en Europa o en Estados Unidos? ¿En América? Desperté ante algo sobre lo que había estado advirtiendo durante muchos años, que es este tsunami. Como he dicho sobre el antisemitismo en los campus que se acercaba a ellos, ahora están alertas. No creo que tengan ideas realmente claras sobre qué hacer al respecto. ¿Dónde crees que el boicot académico crece más rápido, en Europa o América? Creo que estamos en la misma situación, ¿sabes? Dirijo el programa internacional de gobierno en Reichman, como dijiste, y recibo personas que vienen a mi oficina. He visto generaciones de estudiantes, ¿verdad? 17 años de estudiantes que estudian, estudiantes que se gradúan, estudiantes que salen al mercado laboral, estudiantes que quieren hacer doctorados. ¿Cuentan historias similares sobre instituciones europeas o estadounidenses? Una narrativa parecida que sigue desarrollándose y que ahora eligen. ¿Están tomando decisiones sobre su educación basándose en dónde se sienten seguras o, peor aún, dónde se sienten menos inseguras? Entonces, cuando tienes estudiantes, una nueva generación, ¿verdad?, que están tomando este tipo de decisiones, equilibrando entre la educación y su identidad, dudando si podrán opinar o serán silenciadas, creo que estas son las cosas reales. Al hablar con las académicas francesas, noté que la pregunta que todos tenían en mente era, entonces, ¿la universidad es un microcosmos de lo que le espera a la sociedad francesa o en realidad se va a quedar contenido solo en el ámbito académico? La respuesta es clara: en Estados Unidos y Europa no se quedará en las universidades. Esto es una advertencia de lo que está por venir a mayor escala. Por supuesto. Así que mi última pregunta, respuesta rápida. ¿Tenemos agitadores judíos e israelíes empeorando esto, incluyendo profesores, tal vez aquí en universidades en Israel? No que yo sepa en Israel. En Europa sí hay personas expresando críticas muy duras y no solo críticas aquí. Estamos considerando apoyar esos boicots. Es una preocupación real. Quiero decir que una de las cosas que más escucho en este momento es cómo la comunidad judía está dándole la espalda a los estudiantes israelíes que estudian en el extranjero. Y cuando las comunidades judías ya no apoyan a sus hermanos y hermanas israelíes que vienen a estudiar por 1 o 2 años a Londres, por ejemplo, estamos en serios problemas. Así que esto realmente es algo muy amplio, con mucho alcance, y tenemos que abordar estas cosas. Hay maneras en las que podemos hacerlo. La gente está buscando dónde invertir en estos días, ¿verdad? Porque no quieren dar su dinero a la Universidad de Columbia. Lo que pueden hacer es dar dinero a la Universidad de Columbia. Profesores, por ejemplo, que son comprensivos. Invitar a académicos israelíes para hacer un contra BDS y replicarlo en otras universidades. En el MIT hay un programa dirigido por profesores para mantener los lazos con Israel.
apoyado por donantes que financian esta causa, lo cual vale la pena. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo aprecio. Es un tema difícil, pero gracias por arrojar luz sobre él. Muchas gracias. No. Por otro lado, el llamado a que los judíos asistan a los templos es un principio lamentablemente incompleto cuando se trata de evaluar la mejor manera de salvaguardar con urgencia el futuro judío estadounidense. Porque si los judíos no se sienten seguros en esos templos, simplemente dejarán de asistir, ya que están siendo envueltos por un tsunami de odio hacia los judíos. Ahora los judíos deben ir a los gimnasios de boxeo y a los dojos, a las clases de RCP y, sí, a los campos de tiro. Deben transformarse rápidamente en protectores capacitados, entrenados y formidables de su apreciado estilo de vida, no como militantes, sino como defensores. Los líderes judíos estadounidenses deberían estar implorando a sus feligreses que de vez en cuando dejen los templos para proteger personalmente sus instituciones. Lo que estoy a punto de compartir es una respuesta, no un generador de planes horribles que ya están siendo tramados por quienes odian a los judíos para asesinar judíos. Usan armas de fuego fácilmente accesibles. Si lo dudas, revisa los foros de chat en línea. Tras el fracaso del 7 de octubre en Israel, buscamos protección internamente. El credo israelí de la continuidad siempre ha declarado que nos defendemos por nosotros mismos. Pero el jurado estadounidense todavía no puede determinar la mejor manera de mantenerse seguro. Así que aquí hay solo una sugerencia. Incluso hoy, al llegar a las entradas de la sinagoga en Estados Unidos, me recibe un guardia armado contratado, si así lo prefieres ver. Ahora, para probar la seriedad de estos centinelas, les pido amablemente que me indiquen dónde están los servicios principales. Dicho de manera directa, todavía me llevan repetidamente a una multitud de posibles víctimas, precisamente las personas a quienes se les paga y en quienes se confía para brindar protección. Ahora, esta práctica no solo de las sinagogas, sino de los establecimientos judíos estadounidenses en general, de subcontratar su seguridad a un tercero, debe terminar. Líderes comunitarios, bien intencionados, están confiando de manera ingenua y equivocada su seguridad a personas que no saben, no les importa o no creen en la naturaleza de las amenazas que se están acumulando en su contra. Algo más o menos equivalente a esto sería que los israelíes pidieran a las Naciones Unidas que enviaran fuerzas de paz para ayudarnos el 8 de octubre y luego, de hecho, esperar tontamente que lo hagan ahora. La verdad es que convertir a un mercenario de ser en gran parte inútil a ser altamente útil requiere un poco de esfuerzo. En pocas palabras, deben estar constantemente acompañados por voluntarios de la comunidad, quienes están capacitados para determinar de manera rápida y sensata quién puede pasar y quién no. Esto es totalmente factible. En Israel, los soldados de combate son solo el 11% de toda nuestra fuerza. Los líderes de la comunidad judía deben empezar justo ahí, necesitan encontrar su 11% y luego deben desplegarlos en esta misión. Hacer esto no les costará nada, pero muy bien podría prevenir el próximo desastre inminente. Si sucede, la comunidad judía estadounidense podría empezar a temer. Un poco menos tranquilos por el hecho de que, al igual que nosotros aquí en Israel, los judíos estadounidenses han decidido de una vez por todas que se defenderán por sí mismos. Y eso concluye este episodio del programa. Acompáñenme la próxima semana para más opiniones.